Hola, ¿qué tal? Soy el psicoterapeuta Iván Serrano, bienvenido a otra cápsula de Vínculos Sanos. El día de hoy vengo a hablarte acerca de cómo hacer uso de las situaciones difíciles o de adversidad a tu favor. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Déjame presentarme si es la primera vez que te acercas a mi canal y no me conoces. Soy el psicoterapeuta Iván Serrano, soy psicoterapeuta desde hace 8 años y creador de contenido desde hace 2 años. El día de hoy vengo a hablarte de alguna situación que imagino te ha pasado en el trabajo, en tu relación de pareja, en un tema familiar o personal. ¿Qué hacemos o cómo reaccionamos cuando estamos frente a una situación de adversidad? Situaciones de adversidad. ¿Cómo hacerles frente? Es muy natural y normal, quiero aclarar esto, porque muchas personas ante una situación de adversidad, la primera pregunta o el primer cuestionamiento es ¿por qué a mí? Las cosas simplemente suceden. No es porque tú hayas hecho algo, el karma, la vida, no, simplemente en la vida hay sucesos que no están en nuestro control y nos pasan, ¿no? No es porque hayamos hecho algo y estemos pagando algo de nuestro pasado, no. Lo que sí es nuestra responsabilidad es cómo enfrentamos una situación así. Hay muchas situaciones adversas a lo largo de la vida, cuando vamos en la escuela, cuando encontramos un trabajo, cuando encontramos una relación de pareja, siempre hay situaciones difíciles, obviamente hay otras de mayor intensidad, pero ¿qué pasa con aquellas situaciones donde emergen nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades y pareciera ser que no hay salida a ese tipo de situaciones? Desde la terapia gestal recordemos que el conflicto es una oportunidad para crecer, para transformarnos y evolucionar como seres humanos, como pareja o depende de la situación en la que nos encontremos. Se nos ha enseñado malamente que ante una situación de conflicto hay que salir corriendo. Ante una situación de conflicto hay que darnos por vencido. Ante una situación de conflicto hay que dejarle lugar a las personas que sí sepan hacer o tengan mayor preparación en caso de que sea algún tema de trabajo. Y no necesariamente tiene que ser así. Si bien es cierto que ante alguna situación de adversidad emergen nuestros miedos, el miedo de qué va a pasar, el miedo de ¿podré yo hacerme cargo de esa situación?, las inseguridades, ¿seré capaz?, ¿tendré lo suficiente?, ¿seré inteligente?, ¿seré esto?, nos pone a prueba, nos pone frente cara a cara a nuestras situaciones más difíciles, a nuestros miedos. Pero repito, esto muchas veces también puede ser usado a nuestro favor. Aspectos positivos de la adversidad. Y seguramente ahorita te estarás preguntando, oye Iván, ¿cómo una situación difícil, adversa, puede ser algo positivo para mí? Como yo dije hace unos momentos, es una oportunidad para poder aprender, para poder crecer. Los conflictos desde la terapia gestal son como pequeños baches, ¿no?, que vamos en la vida. Y podemos saltarlos, pero a lo mejor a lo largo de la vida te vas a volver a encontrar ese bache. Si tú no aprendes siempre te vas a estar topando con ese bache y obviamente no siempre se trata de esquivar. Se trata de hacer frente a las situaciones adversas. Entonces, una ventaja de las situaciones adversas te invita a conocerte, te invita a detectar cuáles son tus miedos, tus inseguridades, tus temores o cosas que tienen que ver contigo y que no has resuelto. Por ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja y a lo mejor ya tenemos problemas, mi pareja y yo, y tengo el miedo de que me abandonen y entonces yo reacciono a través de mis celos, del control, del chantaje, de la posesión. Sí, es una situación difícil porque tengo miedo de perder mi pareja, pero esto está siendo detonado por mis propias inseguridades, por mi miedo a la soledad, por un miedo al abandono. Entonces, trabajar sobre estas heridas, yo les llamo, o traumas, no vamos a llamarla así. Un trauma, voy a hacer una pausa, es una situación difícil que nos sigue conflictuando en el día de hoy. Un trauma no es como otras corrientes a lo mejor lo manejan como algo muy difícil, algo que a lo mejor te deja mucha marca, no. Una ruptura, un duelo, la pérdida de un trabajo, alguna situación que tú anhelabas y eso no se concreta, desde ahí se vive un trauma. Entonces, imaginemos que yo estoy en una relación de pareja, en la medida que yo trabaje con mi miedo a la soledad, mi miedo al rechazo, al no ser aceptado, no sentirme seguro con quién soy como persona, como hombre, entonces siempre voy a estar a lo mejor rechazando a tener una relación, siempre voy a estar repitiendo los mismos patrones. Yo no podría hablarte en este momento de cómo trabajar con tus miedos, porque obviamente no es una regla general. Esto va de persona en persona. Lo que sí te puedo mencionar es que un primer paso identifica
Aprende a reconocer. Tenemos como sociedad mucho a no aceptar, a no reconocer. Es más fácil culpar, responsabilizar a las situaciones adversas, a nuestro pasado, a la familia, en el núcleo donde crecimos, el por qué no podemos hacer las cosas. Si bien es cierto que influye, no es determinante. Entonces, haz un ejercicio de honestidad contigo mismo. Malamente hemos aprendido de no, es que yo soy perfecto, es que yo, ¿cómo voy a decir a la gente que tengo miedo a esto, que no puedo hacer esto? Entonces, sincérate contigo mismo y decir, a ver, ¿de dónde viene esta inseguridad? Yo te invito ahorita en casa que hagas este ejercicio. Identifica un miedo. ¿Ya lo tienes? Ok, es válido como seres humanos el tener miedo. Ahora quiero que te identifiques cuál es ese miedo, cuál es esa herida que está de trasfondo de ese miedo. ¿Tienes miedo a no lograrlo? Porque no te sientes lo suficientemente inteligente, no te sientes suficientemente guapo, atractivo, no sientes que tienes la solvencia económica. Detecta ese miedo, ¿vale? Y entonces, a través de un trabajo terapéutico, repito, mi intención en este video no es hacer como sugerencias, en otro próximo video lo estaré hablando obviamente. El día de hoy simplemente quería hablarte acerca de cuáles son como las ventajas de una situación adversa. Otro punto importante frente a una situación difícil es que aprendemos a conocernos. Muy pocas veces nos damos ese tiempo para reflexionar, nos dedicamos tiempo. Muchas veces, no digo que siempre, estamos más atentos a lo que los demás necesitan. Yo he comentado y soy de la idea de que a veces es necesario que pasemos un tiempo solos. No a lo mejor 1 o 2 semanas, sino algún círculo social, porque eso nos va a llevar a conocernos, a lo que somos, lo que no somos, nuestras áreas de oportunidad. Pero si no te conoces, difícilmente vas a poder hacer frente a estas situaciones adversas. Entonces, punto número 2 de las ventajas de cómo usar una situación adversa a tu favor es que te aprendes a conocer. Otro punto a favor de las situaciones adversas, y esto ya es de cada persona, es que puedes aprender de esa experiencia y mejorar, construir algo positivo en torno a eso. Digo que depende de cada persona porque muchas veces ante una experiencia desagradable, vamos a ponerla así, la gente se llena de enojo, de rencor, y entonces es de a mí me hicieron, entonces ahora me toca hacer. Y no se trata de eso. Otra de las ventajas de una situación adversa difícil es convertir toda esa energía, todo ese aprendizaje y canalizarlo en algo positivo, algo que te haga avanzar en tu vida, no que te estanque o que lastime a las demás personas. Ese es algo muy importante, pero ya depende de ti. ¿Cómo canalizas o cómo enfrentas lo que te sucede el día de hoy? ¿Como una manera para mejorar, no? O para hacer daño, para lastimar y hacer un círculo interminable de tú me haces, yo te hago. Eso ya depende de cada quien. Como dije al inicio de este video, las situaciones adversas pueden ser cuestiones muy mínimas. No esperes a que esa situación se haga grande, porque tenemos el mal hábito de que tenemos algún problema y lo dejamos pasar. Es que mañana, es que no tengo tiempo. Pero claro, tenemos tiempo para otras cosas que no tienen nada de provecho, que no nos ayudan a nuestro proceso de crecimiento. Entonces, otra de las ventajas de una situación adversa es que ayuda a identificar qué problemas, qué es lo que es prioridad atender el día de hoy en tu vida. No lo dejes de lado. Muchas personas tienen el mal hábito de hacer sus problemas a un lado y creen que con eso ya los están solucionando. No porque tú ignores algo quiere decir que ya está resuelto. Entonces, otra ventaja de las situaciones adversas es que te lleva a darte cuenta qué es lo que necesitas atender en tu vida. Dejar de procrastinar, dejar de atender otras situaciones. No digo que a lo mejor no puedan ser importantes algunas de ellas, pero céntrate en ti. Eres muy importante. Si tú quieres recibir el respeto, el cariño de las demás personas, es importante que tú te lo des. Otra manera o algo importante en las situaciones adversas es que tú asumas esta responsabilidad. Nadie va a venir a arreglar tu vida. Si tú crees que por ser una buena persona la gente va a acercarse y querer solucionar tu problema, no. Podrán apoyarte, mas no resolverlo. Otro punto interesante de las situaciones adversas es que generan conocimiento y experiencia. Imagino que te ha pasado que tienes alguna situación, algún evento, ya sea agradable o desagradable, y te deja, de hecho, las que dejan más experiencias a veces son las situaciones como difíciles, y es importante que tú aprendas de ellas.
Como dije, esto te da la oportunidad de cuando se vuelva a dar un evento similar, ya vas a poder tener más herramientas, ya vas a poder actuar de manera más segura, sin miedo, porque muchas veces la gente la culpa. Es que qué va a decir la gente, qué va a pensar, y es que pobrecitos de los demás. Trabajar en estas inseguridades, conocerte en tus áreas de oportunidad, va a hacer que cuando se te presenten en la vida este tipo de situaciones, afrontarlas de una manera más asertiva. Si bien es cierto vas a tener este miedo, estas inseguridades, ya te vas a sentir con la capacidad de poder enfrentar estas situaciones adversas. O por el otro lado, ayudar a otras personas que han atravesado por algo similar. Esa es otra manera de cómo puedes tú ayudar, ¿no? A través de tu propia experiencia. Recordemos lo que siempre yo he dicho, todos somos agentes de cambio. Si tú estás atravesando por una situación difícil, te invito a que no lo dejes de lado, porque esto es como una bola de nieve. Entre más dejes pasar el tiempo, esto va a ir avanzando y créeme, si no la atiendes, las consecuencias pueden ser muy difíciles a nivel emocional. No esperes a mañana para atender las cosas. Si el día de hoy sientes que algo no fluye en tu vida, en tu trabajo, con tu pareja, en tu vida personal, con tus hijos, date ese tiempo. Créeme que es un tiempo de inversión para ti y para los tuyos. Eso va a ser preferible, más sano, a que tú te niegues a reconocer que hay algo que no está funcionando en tu vida y quieras sanarlo por tu parte y estés fomentando más de lo mismo o estés lastimando a las personas de tu alrededor. Pues bueno, de mi parte eso sería todo en este video, breve, pero creo que fue muy conciso. Si tú quieres y estás interesado, interesada en iniciar un proceso de psicoterapia, puedes acercarte a mí. Yo atiendo de manera presencial o virtual. Si te encuentras en un lugar lejano, podemos tener una sesión virtual. Como siempre, te dejo en la caja de comentarios y en la parte de acá abajo mis redes sociales para que puedas seguirme. Creo contenido diferente en las diferentes redes sociales. Me encuentras en cada una de ellas como Vínculos Sanos. Si este contenido ha sido de tu ayuda, ha sido de tu interés o te agrada simplemente ese contenido, dale like, suscríbete. Eso es algo muy importante, que te suscribas, porque eso hace que yo pueda llegar a más personitas a través de ti. Públicalo en tus muros, compártelo, en verdad créeme que eso ayuda mucho al canal. Espero en verdad que puedas ayudarme con tu suscripción. De mi parte sería todo, te recuerdo mi nombre, soy Iván Serrano y te veo hasta la próxima.